¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy en este espacio que tenemos en Kiss FM, en el que hablamos de libros, de buenas novelas, de buenos libros en general, tenemos al autor de Azote. Él es Antonio Maldonado y le damos la bienvenida. Bienvenido a Kiss FM. Hola, muchas gracias por traerme hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos y hablar de letras, de libros, que es lo que nos gusta. Vienes a hablarnos de una novela pegada a lo rural, historias que se entrelazan en un pueblo que conoces muy bien, porque está basado en tu sitio de nacimiento. Cuéntanos un poco a nosotros y a los oyentes, a los espectadores de esta entrevista, qué se van a encontrar en Azote, que la tenemos aquí, y que vaya, amigo, por la tercera edición. Uno no edita 3 ediciones por algo, o sea, esto tiene, por nada, quiero decir, esto tiene una razón de ser. Pues la razón de ser me está sorprendiendo mucho y se va a encontrar muchas sorpresas. Eso es lo que yo creo que esté funcionando el boca a oreja, que haga que la novela pues se esté recomendando o se esté regalando por gente que ya la haya leído. Entonces sí, es una novela muy sorprendente. Yo creo que no deja indiferente prácticamente a nadie que la lea. Era mi intención también como autor. Claro, son historias que, digo, están enmarcadas en lo rural. Hay un pueblo ficticio que está basado en tu pueblo. Claro, ¿cómo se hace este ejercicio? Porque al final, por mucho que lo ficciones y que, bueno, todo el mundo va a identificar, ¿no?, que estás hablando del pueblo. De tu pueblo, ¿no? ¿Cómo es esa responsabilidad? Porque entiendo que, claro, bueno, tienes que tener cierto tacto en algunos momentos, ¿no? Lo hice un poco siendo consciente de una labor quijotesca por la cual yo quería llevar a mi pueblo a un lugar donde considero que se merece. Mi pueblo ha aparecido varias veces en la lista de los pueblos más pobres de España. Bueno. Entonces creo que tiene cosas que deben de ser conocidas, como todos los lugares, pero no se merece que se conozca por aparecer en una lista por las razones económicas. Entonces yo quería desligarlo, porque realmente no es algo ni biográfico ni nada más, es algo del fondo, es como el marco de la vida, pero quería que apareciese el pueblo. Por eso sí que yo sugerí que la foto apareciese en la portada y dar a conocer Villamanrique. Sí. Claro. Has definido la novela tú mismo en la documentación que nos envía la editorial, que es un homenaje, lo estás diciendo, un homenaje a tu tierra, a la literatura y también a la memoria de tu padre, ¿no? Claro, 3 elementos muy potentes, ¿no? La tierra de uno, la literatura, que hay más universal que eso, ¿no? Eso sí. Y casi más universal que la literatura, ¿no? La memoria de un padre, ¿no? ¿Cómo es trabajar con esas 3 heridas, podemos decir? Sí, son heridas porque la vida hiere, la pérdida de un ser querido, además tan importante como un padre, claro, marca de por vida, es como si te amputas en una parte necesaria de tu cuerpo, y luego la literatura pues también hiere. Y luego hay más asuntos que hieren, por supuesto, en la novela, pero bueno, hay también alegría. Entonces yo pues quise hacer ese homenaje a mi padre porque lo considero como una persona cuya vida ha sido bastante interesante, ha llevado la enfermedad del cáncer de una forma muy digna y bueno, con cierto estoicismo. Luego la literatura, pues me gusta leer y gracias a leer estoy aquí. Entonces también quería que apareciesen varios pasajes. Y luego el pueblo, pues como digo en una de las citas, pues pinto a mi pueblo tal como soy porque gracias a él tengo la vida que tengo. Totalmente. Es como una especie de agradecimiento. Belmontejo de la Sierra es sí. El nombre ficticio. El nombre ficticio es casi un personaje del libro. Es un personaje, es el protagonista. Y realmente no es inventado porque hasta que llegó don Rodrigo Manrique, el padre del poeta Jorge Manrique, era su nombre, Belmontejo de la Sierra. Belmontejo de la Sierra, sí. O sea que hay cierta verosimilitud en la elección. En Azote hay varias generaciones, hay varias familias, muchas voces que se entrelazan, como decimos, personajes que van casando los unos con los otros, pero es una novela muy coral, ¿no? ¿Cómo fue ese mapa, ¿no? Porque claro, una cosa es poner los puntos dispersos sobre el tablero, pero claro, luego hay que unir los puntos, ¿no? Hay que darle cierta trama, ¿no? Claro, pues me pareció muy divertido y como reto. Es la tercera novela que empiezo. Y entonces las 2 primeras eran lineales, llegó un momento que las abandoné, me acabé aburriendo, sobre todo de una de ellas. Entonces aquí me lo planteé como un reto, digo, voy a hacer una historia más enrevesada, voy a tener que estar ahí atando cabos, y fue muy divertido, fue como hacer un sudoku de capítulos, de historias entretejidas y, como tú has comentado, pues protagonizados por un pueblo con este mensaje de decir, vamos a dar a conocer un lugar que considero que debería de ser conocido. Y luego pues también para la persona que lo lea, pues lo mismo, si yo le doy algo más simple, pues también creo que se podía aburrir.
Entonces así le lancé el reto de decir, pues vamos a ver si dando saltos en el tiempo, de una forma muy sutil, contrastando las vivencias de personajes, pues hace que guste más, y estoy muy satisfecho porque creo que lo he conseguido. También hemos leído por ahí, en tanto la documentación como los artículos que se han publicado sobre Azote, que bueno, la enmarcan dentro de como una especie de realismo, he leído, realismo mágico manchego, ¿no? Sí. Claro, esto suena guay, pero ¿te gusta el término? Sí, ya, más que gustarme, yo todo lo que recojo de la novela, que está siendo todo muy positivo, lo acojo con muchísimo cariño. Entonces, cuando vi, me parece que fue en Lanza, cuando apelaron al realismo mágico manchego, sentí mucho vértigo. Luego, en otras críticas también ha habido pues comparaciones o similitudes, y me han dado mucho vértigo. Entonces es como decir, ay, pero ese vértigo lo me hace decir, bueno, pues voy a mantenerme en el alambre. Claro. Estamos hablando de los personajes antes, es una novela muy coral, como decimos, esas historias que se entrelazan, para no dejarme ningún nombre y decirlo mal: Alberto, Sara, Tomás, Emeterio, Gregorio, Doña Amalia, Don Marino, fantástico. Claro, todos estos personajes construidos, entiendo que como el resto, como el pueblo, o sea, tienes en la cabeza determinadas personas que has conocido o perfiles, ¿no? Claro, ¿cómo se construye un personaje basándote en ese realismo? Pues la mayoría son inventados. Has hablado de Don Marino, Sí. y yo estoy muy agradecido a la vida y a la novela, porque gracias a ella he conocido a Don Marino, al auténtico. Totalmente. Es el maestro de mi padre, fue el maestro de mi padre. Entonces leyó la novela, una paisana mía, Manuela Patón, contactó conmigo y somos amigos. De hecho, me presentó en las NAS de la presentación de enero, y me va a acompañar el 12 de junio, que presentaremos la novela en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha, en la Gran Vía. Qué bueno. Entonces es una persona entrañable. Aquí se cumple aquello que la realidad supera la ficción. Totalmente. Entonces le estoy muy agradecido. Luego mi padre, pues por lo que he comentado antes, y luego también pues aparece algún personaje real, muy episódico, como Cándido Martínez, que fue el alcalde en la República y la Guerra Civil, e hizo algo tan admirable, algo que todos los políticos debería ser de primero de política, el proteger a tus ciudadanos, que considero que debería de estar ahí. Lo demás, pues dentro de lo que te comentaba, de entretejer esa especie de sudoku, pues me vino. Sí que hay un par de casos que están inspirados en historias reales, pero me los he llevado a mi máxima libertad. Claro. Y luego pues un poco, por ejemplo, el personaje de Consu ya era como decir, quiero que haya un personaje con estas características. Fue la que tengo la sensación de haberla más metido más con calzador. Pero los demás fueron muy orgánicos, y era como, necesito esto para que luego se justifique aquello. Y me divertí mucho así con los personajes. Qué bueno. En tu profesión, bueno, tratas, quiero decir, estás acostumbrado a la literatura, en fin, o por lo menos a leer de forma asidua. Claro, ¿cómo es? Porque vives en Madrid, dejaste tu pueblo para desarrollar tu profesión fuera de allí, y estás establecido en Madrid. Claro, la novela entiendo que también obedece un poco a eso, ¿no? A verlo desde la distancia, aunque imagino que irás asiduamente, pero claro, también escribir desde fuera le da a uno como más perspectiva, ¿no? Sí, me da más perspectiva, pero a la vez también me produce este arraigo de cuando lo echo de menos, pues cuando vas a un sitio y te toca hacer una cola para entrar a algún bar o para que te atiendan, es como, ay, si estuviese yo en mi pueblo, que la tranquilidad que hay allí, claro, es otro estilo de vida. Entonces sí que no considero ese arraigo. Y ahora con todo esto, pues se está consolidando este arraigo, por lo que te he comentado. El estar aquí me recuerda a cuando yo era pues un adolescente, 20añero, que trabajaba con mi padre y escuchábamos Kiss FM. Entonces ahora verme aquí contigo es como una sensación tan agradable. Qué bueno, oye, pues nos alegra mucho. Hablando de ese arraigo, ¿no? Hablas del arraigo, el arraigo familiar, el arraigo del pueblo, pero la novela también habla de la pérdida, ¿no? De los vacíos, de esas costumbres que desaparecen. Bueno, hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Esos grandes problemas que tiene la España vaciada. Y por extensión, cuando se habla de los problemas de la España vaciada, yo siempre lo maximizo, es decir, el problema de la España vaciada es el problema de España al final, porque los pueblos son los que constituyen el verdadero arraigo de España y sus tradiciones, ¿no? Entonces, los problemas que tengan ellos son los problemas que tiene el país. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué reivindicación podemos hacer desde aquí al que quiera escuchar, ¿no? Para que la situación tan penosa que pasa en algunos pueblos, como es el caso del tuyo, el mío, el de mucha gente, ¿no? Que lo pasa mal.
Pues para empezar, yo considero que no deberíamos de utilizar el término de España vaciada. Creo que sería más realista llamarlo España abandonada. Abandonada, total. O algo más bonito y más lógico, la España rural. Pero yo considero que es una España abandonada. Ahora sí que se está haciendo cierto tipo de inversiones, pues el teletrabajo está permitiendo que la gente tenga una relación más estrecha con los pueblos. Las fiestas, por supuesto, llaman a mucha gente, las fiestas rurales, pero yo creo que se puede hacer todavía mucho más y ahí las administraciones son las responsables y han sido desde hace mucho tiempo. Totalmente. Luego también a nivel cultural, pues el llamar a una persona gañano o gañana por haberse dedicado a la agricultura, yo aquí lo metía de más apuesta esa palabra, pues también es muy despectivo y gracias a esos gañanes y a esas gañanas estamos como estamos por ese sector primario tan necesario siempre. Totalmente, el sector primario, o sea, desdeñar, ¿no? Alguien que se dedica a labrar la tierra, a cuidar el ganado, en fin. Pues, es que está en nuestro día a día, si no, ni comeríamos, sobreviviríamos, ¿no? Del claro, aire, de momento, nada. No vive nadie. Seríamos como los camaleones en el Renacimiento que decían que no se alimentaban, pues algo así. ¿Cómo ha sido recibido el libro, la novela, en tu pueblo, en tu región, que también es la mía, en Castilla-La Mancha? Ya has anunciado que vas a presentar en la sede de Castilla-La Mancha la Gran Vía, aquí en Madrid, o sea que entiendo que de saque bien, ¿no? Sí, ya van, no soy muy de contabilizar, pero yo diría que entre 25 o 30, incluso más eventos, entre presentaciones, ferias del libro, encuentros con lectores, y los mensajes son muy positivos. En mi pueblo yo me siento muy querido. Qué bueno. Me han sucedido cosas como, por ejemplo, el año pasado iba yo por la calle y un señor con el cual yo nunca había hablado frena, él iba en el coche, frena, da marcha atrás, baja la ventanilla y dice: oye, que me he leído tu novela y me ha gustado mucho. Y bueno, pero ya me sentía muy querido antes de la novela porque como tengo 3 libros de poesía, también hay el tema del pueblo, siempre ha estado presente en mi creación literaria. Qué bueno. Sí. Pues hablando de eso, de los próximos libros, hemos hablado del libro presente, de Azote, que está en todas las librerías y en todas las plataformas digitales, 3ª edición, lo decíamos al principio, un libro no llega a la 3ª edición por nada, o sea que algo tendrá el agua cuando la bendice, que dicen también en nuestros pueblos. Sí. ¿Qué viene luego? ¿Qué tienes ya en la cabeza? Porque seguro que la máquina no ha parado, ¿no? Pues sí, tengo... Que se pueda contar. No soy de contar mucho porque luego no sé lo que puede pasar, pero sí estoy con otra novela, tengo otro poemario que el poemario sí que lo voy a dejar de momento, lo tenía terminado, pero como al final la novela ya lleva más de un año y todavía me considera el director que le queda recorrido, claro, pues estoy dejándome llevar por esta ola del Azote. Y luego sí, lo siguiente, quiero terminar la próxima novela con la que estoy. Qué bueno. Pues muchas gracias por esta visita. Azote es la última novela de Antonio Maldonado, última porque es la que acaba de publicar, entiéndase. Muchas gracias por estos minutos de radio de literatura, que sigan los éxitos y te esperamos aquí con los siguientes libros. Muchísimas gracias a ti, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias.